Muy buenas, volvemos un día más con las entrevistas de Hagan Lío, donde acercamos la belleza y la luz que tienen las personas. Y nada, hoy tenemos aquí a Jaume, conocido míticamente en Valencia. Jaume se podría decir que es un gran influencer, aunque no tenga redes sociales. Antes me comentaba que no tiene, que la única red social que tiene es WhatsApp. No sé yo hasta qué punto eso se puede considerar una red social, lo siento. Se hace valer. Hace su función. Pero bueno, sí que es un influencer porque a pesar de no tener redes sociales ha conseguido influir a mucha gente de su alrededor y ha conseguido pues, acercar a mucha gente al amor de Dios y a través de su simpatía y su servicio. Así que bueno, pues nada, muchas gracias Jaume por estar aquí. A vosotros, muchas gracias. Y nada, vamos a empezar un poco con el testimonio para conocerte, ¿no? Siempre solemos empezar nuestras entrevistas con el testimonio de la persona que entrevistamos. Entonces, bueno, ¿nos podrías contar un poco sobre ti, sobre tu infancia? Y bueno, decir que Jaume Bueno, está... muy sencillo, versión larga o versión corta. Claro, es Bueno, que si tenemos no... media hora en total. Pues hay margen, hay margen. Entonces, pero hay más preguntas, ¿vale? Entonces... No te enrolles, vale. Exacto. Perfecto. Bueno, comentar también, que no lo he dicho, Jaume está en el seminario de aquí de Valencia, de Moncada. Paso a Y quinto. bueno, exacto, eso te iba a preguntar en qué año estás. Pero bueno, primero sobre tu testimonio. Bueno, ¿cómo fue decidir entrar al seminario? O sea, ¿cómo fue esa llamada a la vocación? ¿Cómo se lo tomaron tu familia, amigos? ¿Cómo descubriste que tenías vocación Pues hacia el mira, sacerdocio? yo nací aquí en Valencia en el 97, o sea, hace ya 26 años. Y nací en el seno de una familia católica, es más, mi padre está hiper metido en la iglesia, concretamente en cursillo de cristiandad, ha sido presidente varias veces, este último año ha sido encargado de comunicación en España, no sé, muchas cosas. Y la verdad es que mi padre para mí siempre ha sido un referente de fe y me empezaron a llevar por el Opus Dei cuando yo era pequeño, con cuarto de primaria, pues en los campamentos y estas cosas. Y gracias a eso, creo que fue a través de los vecinos que tenemos la puerta de al lado, literalmente. Y entonces yo empecé a ir por la obra y me formaron y aprendí a rezar, tener intimidad con Dios. Y eso, pues muy normal, ¿no? Una familia cristiana, vas a misa los domingos, todo esto. Pero llegó un momento, yo me acuerdo que en el Opus Dei me plantearon el tema de la vocación con 14 años, en el primer retiro que hice en mi vida, en tercero de la ESO. Y la verdad es que era bastante perfil Opus, en el sentido de niño piadoso, buenas notas, inteligente. O sea, yo estaba dentro de ese perfil. Entonces, como yo sabía con qué cartas jugaba, yo me acuerdo perfectamente de tener la conversación ahí paseando. Y miré a los ojos al director del centro y dije, mira, yo no quiero hablar de este tema. Si me vuelves a sacar, no me vuelves a ver en tu vida. Mira, no voy a hablar del tema. ¡Qué sorpresa! No, y entonces yo la verdad es que he vivido con mucha libertad esto y estoy súper agradecido al Opus Dei por cómo me han respetado, la verdad. Y luego, pues, luego me enteré que estuvieron rezando para que Dios, pues cuando quisiera, me abriese el corazón. Y ese verano yo estaba en un campamento del Opus Dei, perdón, es que sé que le suelta un poquito más a esta buena gente, pero es que es más corto. Pues estaba ahí en un campamento de la obra y, y empezaba a las 8 de la mañana siempre la misa, ¿no? Porque siempre para empezar bien el día. Y me acuerdo que era Mateo, porque en verano entre semanas salía Mateo, cosa que aprendí en el seminario. Y decía el Evangelio ese día, la mies es mucha y los obreros son pocos, rogad pues al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Y yo dije, joder, ¿no? Qué potencia, será para alguna de esas otras 100 personas que hay aquí. Y pasé bastante del tema. Luego por la tarde una meditación y otra vez la misma frase. Y otra vez pues escurrí el bulto, pero esa tarde, supongo que sería 6 7 de la tarde, estaba hablando, pues yo qué sé, con un numerario o con un monitor de algo y es que eso se me veía en la vida. Un tío abre la puerta y, y a la persona que tenía delante le dice esa frase y yo, a ver, o sea, Dios está siendo muy poco sutil. O sea, está como súper a saco. Y entonces yo al día siguiente, un poquito antes de la misa, pues intentaba hacer un poquito de oración. Y yo, pues como que me paré, ¿no? Y dije, a ver, esto creo que es una señal, ¿no? Lo que me ha pasado ayer. Y,
hice balance de mi corta existencia de niño de 14, 15 años y pensé, pues joder, a mí el cristianismo me ha ayudado un montón, creo que Dios existe, que Jesús es quien me ha salvado, pues bueno, pues yo creo que puedo decir que sí a esto, ¿no? Entonces yo con los años me he dado cuenta de que ahí fue la primera decisión que tomé en mi vida. O sea, al final nos podemos dejar por la inercia, ser cristianos sociológicos, que se puede llamar, cristianismo light o como te apetezca, que tú eres cristiano pues un poco pues, por el ambiente, ¿no? Pues porque toda la gente es cristiana y tú eres cristiano porque eres uno más del ambiente, no por ti. Sí, a veces también muchas veces es un ambiente majo, o sea, gente buena. Y entonces yo me di cuenta que fue la primera decisión que tomé por mí mismo en toda mi vida, ser cristiano. Y creo que eso de tomar decisiones, ¿no?, que te implican es un gesto de madurez por una razón muy sencilla, y es porque una persona inmadura no da, o sea, da lo que tiene. ¿Sabes? Eso es lo que caracteriza a una persona inmadura, que solo da lo que tiene. En cambio, una persona madura da lo que es. Entonces, cuando tú das lo que eres, te comprometes con las decisiones que tomas y te responsabilizas de sus consecuencias, que eso es lo que tira para atrás, evidentemente. Entonces tú cuando dices, soy cristiano, ojo, que eso lleva mucha responsabilidad. Que si digo, soy tu novio, soy tu novia, ojo, o soy tu amigo, ¿no? Eso tiene una serie de implicaciones, una serie de consecuencias que no son nada despreciables. Y vamos, creo que a mí me hizo madurar mucho esa decisión. Que luego, pues eso, os voy a seguir contando porque si no me lío. Y entonces, yo no soy una persona especialmente racional. Soy muy analítico, pero no soy racional, porque luego me da un venazo y hago algo. Pero entonces, esto lo digo porque yo empecé a analizar las consecuencias de ese acto. Y dije, a ver, vale, yo soy cristiano, ahora soy cristiano yo por mi propia decisión, entonces esto tiene un problema, y es que me debería importar lo que Dios piensa de mí, ¿no? Porque ahora me importa Dios, entonces me debe importar lo que Dios piensa de mí. Ahora, ¿cómo consigo yo saber qué quiere Dios de mí, ¿no? Básicamente se me abrió la puerta de la vocación en general. Y entonces, siguiente pregunta, ¿qué vocaciones hay? Entonces yo la formación que había recibido era bastante buena y entonces se me abrieron en la cabeza dos diagramas de Venn, ¿no? Dos grupitos. Entonces, un grupito pequeño que era la vocación al matrimonio, que es el esquema está clarísimo, buscas novia, te casas, tienes hijos, fin. Puede ser más o menos difícil hacerlo, pero el esquema está claro, busca una mujer, ya está, fin, no tiene más. Y luego está el celibato, ¿no? Vamos, no casarse, que está misionero, numerario, sacerdote, religioso, monje, tú y busca, ¿sabes? O sea, que no es buscar una mujer, es buscar una espiritualidad en la que Dios te llama. Y yo, vale. Eso es muchísimo más amplio y mucho más complejo, obstruso, difuso, así como de primeras. Y dije, bueno, pues yo creo que como soy una persona, yo tengo una enfermedad y es la eficiencia. Entonces yo siempre voy a lo más fácil, mejor, tal, todo esto. Entonces eso yo lo apliqué a esto y dije, vale, si yo voy a por lo difícil y eso no es, genial, es lo otro. Entonces el problema de la vocación solucionado de por vida, ¿no? Eso es lo que yo pensé con 15 años. No Y mal. entonces dije, vale, muy bien, célibe, vamos a probar eso, porque no estaba especialmente cerrado. Y además tiene una ventaja y es que el célibe solo puede vivir desde Dios. Entonces, si tú vives desde Dios y vives buscando a Dios, te conoces más. Entonces, como que se acelera el proceso. Entonces, si no es esto, de forma más acelerada lo sabré. Entonces, ya como todo ventajas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde vivo yo el celibato? No conozco dominicos ni jesuitas ni ninguna cosa así. Entonces yo pensé, bueno, Dios es providente, estoy por la obra, pues voy a probar por aquí y luego ya Vamos veremos. viendo. Y luego VV, ¿no? Vamos viendo, como dicen ahora. Y eso hice. Lo más gracioso de todo es que, evidentemente, ninguno de los de mi alrededor se esperaba esto y fue un poco shock, o concretamente también para mis padres. Pero bueno, la cuestión es que estuve durante 3 o 4 años, bueno, 4 discerniendo, desde los 15 hasta los 19, y pues, bueno, como un niño normal de 15 años, pues te enamoras. ¿Qué pasa? La diferencia entre otras personas y yo no creo que es que sea mejor, sino que yo hice caso al mi director espiritual. Creo que esa fue la única diferencia entre mucha gente que se plantea una vocación
y mi caso personal. Y es que mi director me dijo una cosa muy sabia, y es, nunca decidas en caliente. Me Parece una suena. tontería, pero... Ni que hubiéramos compartido directorio ¿Qué espiritual. va? Me suena ese Entonces, tip. el gran Don Carlos me dijo eso y yo lo cumplí. Y porque al final es como, si tiene que ser de Dios, será. Entonces no tengas prisa. Las prisas son del demonio. Entonces, pues tranquilamente, me enamoraba, lo rezaba y Dios decía, esta no. Yo, pues esta no, pues ya está. Pues sea la siguiente. Entonces, pues eso, 2, 3, ya iba como una por año más o menos, ¿no? Entonces, claro, porque tampoco te vas a enamorar una cada mes, eso que tienes un problema. Claro. Pues 6 meses para amarse, Una al año 6 meses para está desamorarse, bien. ¿no? Eso Es es un buen, poco es buen el ritmo. proceso. Y, y yo me acuerdo, primero de carrera para mí, yo entré a Bioquímica y Ciencias Biomédicas, fui la nota de corte de mi año, en plan, ocurre lo justo y necesario. Eficiencia, O ¿no? sea, tal cual, o sea, lo mínimo y lo máximo. O sea, y Consigo ¡pum! entrar. Tal cual. Yo me acuerdo, estaba en el Camino de Santiago y me llamó la notificación, Jaume Pastor Barquero, 80 de 80, y yo, ¡buah! Arreglado. Y ya Continuemos. seguiré andando. Y entonces yo primero en carrera lo pasé bastante mal, bastante mal. Y el mal me salvó la novena de la Inmaculada, porque justo cayó en la peor época que estaba. Ahí fui a la novena, hablé con un sacerdote, me sacó un poco de la movida que yo estaba metido y, y muy bien. Pero ¿qué pasa? En ese cuatrimestre, pues al final había conocido a una chica, tal, lo que sea. Y yo le dije, ese año vino en 2015 aquí a Valencia TESE. TESE es una comunidad ecuménica de monjes que está ahí en el norte de León, que yo la defino como una comuna hippie llevada por monjes cristianos. La verdad es que está bastante guay, si puedes ir. Es una semanita lo que te obligan a estar, obligan, me refiero. Es el proceso. TESE es un lugar donde es Semana Santa todo el año. Entonces se vive el proceso de Semana Santa todo el año, es muy bonito, yo lo recomiendo a todo el mundo que pueda. Entonces hacen encuentros para un poco darse a conocer y para facilitar que la gente se reencuentre en Navidad. Y vinieron en 2015 a Valencia. Y yo me acuerdo rezando sobre la cruz, no tienes esa forma de rezar que deja una cruz en el suelo y tú pones la frente en ella. Y yo fui tranquilamente, ¿no? Pues media horita de cola y tal. Y yo puse la cruz ahí, o sea, la frente en la cruz. Y yo le dije a Dios, mira, esto está muy bien, yo llevo 4 años aquí, aclárate ya, porque yo estoy ya hasta los mismísimos. Y Dios pues tuvo misericordia y me dio una luz y me confirmó en el corazón que yo tenía que ser célibe. Entonces yo antes de saber si numerario o no numerario o cualquier cosa, a mí Dios ya me confirmó que tenía que ser célibe. Luego al año siguiente seguí el proceso de discernimiento con la obra y vimos que no, y se han tapado, y muy bien, y desde entonces muy a buenas con la obra. Es más, ahora que me acaba de llevar un cura de la obra, me genial de la vida, porque tampoco es que haya mucho trauma. Y entonces yo a partir de ahí pues me quedé un poco a la expectativa de Dios, y llegó ese año Hakuna Valencia, y yo pues empecé, a raíz de empezar ya las adoraciones, y que me dio mi director espiritual un libro que se llama Discernimiento de Marco Rubnik. Y esa frase, ese libro había una frase que a mí me reventó, porque llaman el clavo, ¿no? Que es, en toda vida cristiana debe de revivirse la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y yo, mierda, porque yo tengo que cumplir eso también. Entonces, y al instante, ¿no? Yo ya supe cuál era mi muerte. Mi muerte era no ejercer como bioquímico. O sea, renunciar a A mi todo lo que habías profesión. estudiado. Claro, yo me encantaba, o sea, yo me pasaba súper bien, la verdad. Entender todo a nivel molecular. Y, y yo me lo pensé, o sea, no fue una respuesta así de primeras de... Y le dije que sí, pues no, la verdad que no. Tardé mis 3 o 4 días y dije, bueno, ya que voy a ser célibe, no, pues de perdidos al río, le digo que sí, a ver qué pasa. Y Dios, en ese humor tan curioso que tiene, a los 3 o 4 días ya me empezó a decir algo y empezó a resonar. ¿Y por qué no sacerdote yo? ¿Y por qué yo? Porque yo la verdad es que tengo mucho respeto al sacerdocio, porque te viene gente con sus problemas para que les hagas felices. Y eso me parece muy complicado. Además,
que no te vienen a ti, vienen a Jesucristo. Entonces es como, ojo, ojo, que esto es muy delicado, muy, muy delicado. Que Siempre tienes un como... peso en los hombros es importante. Porque al final, pues eso, que tú consagres y que de tus manos brote, ¿no?, el cuerpo de Cristo con la Eucaristía, pues es guay, ¿no? Pero no impone ni la mitad, creo yo, que confesar o de una dirección espiritual, porque es, o sea, ahí tienes la persona abierta en canal y si tocas la arteria que no es, se desangra. O sea, es que es tal cual. O si tienes el mal diagnóstico, pues esa persona le creas una rayada mental que era innecesaria. No sé. Claro. A mí me da y me daba mucho respeto, entonces es como tú, esto para otros. Pero nada, yo le dije que sí, empezamos un proceso de discernimiento y fue muy bonito porque yo le dije a mi director espiritual, mira, si tú quieres, yo me dejo la carrera y meto al seminario. Y me dijo, no, no, tú la acabas. Y menos mal, porque si no hubiese durado un telediario en el seminario. Porque era muy maduro, o sea, faltaba mucha madurez. Y terminé la carrera y yo terminé de asentar esa llamada, porque al final un fogonazo, pues, aunque sea de este tipo, si Sí, no pues lo se tienes puede terminado de apagar asentar, rápidamente. no es no terminar de asentar, sino no has cogido los hábitos adecuados para aguantar. Yo creo que es más eso. Yo no tenía arraigado en el corazón, o sea, era como, no sabía realmente si era de Dios o no, básicamente, era un poco... Entonces tú no te puedes meter en un seminario con dudas, creo yo. O sea, tienes que haber dejado reposar eso, Un o tiempo. sea, un añito como mínimo. Entonces, mira, pues para un año estoy tercero, pues paso a cabo, ¿no? Es un poco Sí, sí, sí. que creo que lo que pensó mi director y lo pensó muy bien. Entonces, yo me acuerdo del último año de carrera que yo rezaba, pensaba en ser cura y pensaba qué pereza, pero qué paz. O sea, era como, bueno, esto tiene que ser de Dios, porque si yo no lo quiero, yo pienso en ello y tengo paz, pues nada, será de Es de Dios. Dios. Y entonces la gente me decía, ¡buah, Jaume! ¿Estás ilusionado? Y yo, no. La ilusión se me pasó hace 7 años. Es decir, yo llevo 7 años viendo qué Dios quiere de mí. O sea, uy, ¿qué quiere Dios de mí? Pasas qué cosa. Y, y no, la ilusión se te acaba, pues vosotros lo sabréis, ¿no? El noviazgo pues tiene un periodo de enamoramiento y el momento que eso se acaba. Y no es malo, es un amor más maduro, un amor más de... No vivo del sentimiento, vivo de lo que yo tengo y te lo entrego. Pues eso me pasó a mí. Entonces yo no entré al seminario para ser feliz, sino para seguir siendo feliz. Eso es un poco como yo lo definía y creo que me mantengo mi afirmación. Sí, sí. De hecho, sí que la mantienes porque yo recuerdo que hace tiempo en una Eucaristía en la que pues diste pues un testimonio parecido al que nos estás dando ahora, pues sí, contaste esta misma historia. Fue hace, pues yo creo que un año y pico, Sí. 2 años, una cosa así, pues que dijiste, yo no quería ser sacerdote, que No. a mí, yo recuerdo que a mí me impactó porque dije, vaya, lo que pasa es que pues yo sentía tanta paz y sabía que era de Dios, que era pues como has dicho antes, ¿no? La eficiencia. Pues Bueno, yo tengo paz, siento paz, sé que esto viene de Dios, sé que aquí es donde tengo que estar, pues adelante, ¿no? o sea, yo creo que... O sea, hay gente que dice, yo con 7 años sentiría más de cura. Mira, pues yo sospecho de tu vocación. O sea, es lo primero que me nace, en plan, no. Pero bueno, al parecer ha habido papas que han sido así, pues yo no me meto en eso, o sea, la verdad. Pero a mí no tengo esa experiencia. Pero entonces yo, por eso digo, yo me metí por obediencia a Dios. No me metí por obediencia a mi director espiritual, no. Dios me dijo, ve, y yo fui. Y luego, Dios te lo confirma. O sea, yo en el seminario he madurado un montonazo, he crecido muchísimo, soy muy feliz, tampoco aguantaría más de lo obligatorio, la verdad. O sea, son 7 años y con 7 ya van bien. No quitaría años, pero tampoco añadiría. Bueno, hay gente que necesita, ¿vale? Pero eso ya es procesos personales que la gente va viendo. Pero creo que 7 años es un número muy redondo porque en el seminario no tienes que aprender cosas, que a mí me encanta porque es un empollón. Tienes que enraizar el corazón. Entonces, eso necesita tiempo. Necesita que cojas hábitos, que cojas Que virtudes. esa madurez espiritual. Entonces, necesitas tiempo. Entonces, menos de 6 años me parece poco. Si hay gente que llega más trabajada por lo que sea, eso ya es otra historia. Pero bueno, la propia iglesia dice que mínimo 4. Entonces, por algo será. Por algo. Muy bien.
Vale, nada, yo lo que os quería preguntar es porque vosotros os conocéis desde hace bastante tiempo. O sea, yo sé que han pasado bastantes años desde que tuvisteis vuestro primer contacto. Sé también que sois personas parecidas en el sentido de que sois muy activas, siempre estáis tramando cosas, Y nos preparando retroalimentamos, historias. es lo peor. De hecho, pues me imagino cómo sería cuando os conocisteis. Probablemente entraréis en un bucle de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer tal, vamos a No hacer tanto, tal. no había tanta No tanto, confianza, pues precisamente eso, pero poco a poco. Sí. cuéntanos un poquito Sí. cómo fue Creo que no aquel primer tanto contacto. porque en ese momento Jaume obviamente ya estaba como mucho más en todo lo católico y yo estaba muy despistada en ese momento, entonces me entraba de la misa a la media, como se dice, Claro, literal. eran diferentes momentos De- personales. claro, Entonces. efectivamente, eran totalmente diferentes momentos, pero bueno, Jaume me ayudó mucho. Y donde nos conocimos, pues la verdad es que a día de hoy no lo recordamos, ¿no? Yo apuesto Night Fever, esa Sí, línea puesta. Night Es Fever, bastante probable. exacto, Sí, yo creo que sí. estabas ahí de misionera y luego a raíz de eso, o no sé si de otra cosa, en pastoral En universitaria pastoral seguro. universitaria. Ahí ya segurísimo, como Sí, sí, con algo los cursos más. alfa y tal. Sí, entonces yo creo que al final nuestra amistad se fraguó de camino de San Pascual aquí, literal. Efectivamente. Yo iba con mi bici. Con tu bici, mientras me acompañabas a casa. Claro, 12 de la noche no íbamos Y- a dejar a una señorita sola. Muy bien, ahí estamos, ahí estamos. Muy bien. Entonces, Sí, sí. esas Y conversaciones a raíz de estaban ahí, muy bien. luego es verdad que las adoraciones a Hakuna también, que me acompañó, o sea, me recogías de la universidad, Sí. íbamos Yo juntos. dije, joder, esta chica tiene que ir a Hakuna. Sí, No, sí. no por nada, sí, porque al final estés metido o no en una adoración no hace daño a nadie. Sí, 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 sí. Pero bueno, ya son muchos años, la verdad. O sea, me parece que no, pero se van sumando los años. ¿Cuántos? 6 ya, ¿eh? Sí, por ahí. No. Ah, bueno, y decir también que en nuestra boda, Jaume se cargó la campana. Hombre, no me digas eso, que no sé cuántos siglos tiene eso. No, bueno, pero se arregló, se pudo Pero sí, arreglar. se ha arreglado, No pero me hemos cargué visto la campana, que en me otras cargué bodas la ya ha cuerda que funcionado. tira de la campana, Efectivamente. que no es lo mismo. Efectivamente. Le teníamos de acólito y de repente eso no sonó muy bien, luego ya me dijeron que... Supimos la verdad. Supimos la verdad, Sí, sí. nada más que la verdad. Nada, bueno, y entonces en cuanto al seminario, aunque ya has contado bastante, pero bueno, ¿cómo han sido estos años en el seminario? ¿En qué año estás? Antes creo que lo has mencionado. ¿Y cómo funciona el seminario? Porque es verdad que aquí a Hagan Lío traemos muchas veces a religiosos, bueno, o sacerdotes más bien, que han pasado por el seminario, seminaristas. pero no hemos mencionado mucho. Entonces yo esta mañana preparándome la entrevista digo, joder, pues igual tenemos a gente que es que no termina de saber cómo funciona el seminario, entonces a lo mejor tiene ahí una Bueno, vocación. también hay no que sabe. decir que cada maestrillo tiene su librillo y suele pasar lo mismo a los rectores. Entonces cada rector Vale. hace un poco, no lo que le viene en gana, pero al final hay una diversidad porque no vas a comparar tú el seminario de Toledo con el de Madrid, con el de Valencia, con el de Jerez, no sé, ¿sabes? O sea, cada Sí, uno además un que tú poco... estás en el seminario diocesano. Claro, seminario diocesano de Valencia. Entonces, claro, pues yo os cuento lo mío y si una vez viene otro y dice otra cosa, pues bueno, yo ya lo he advertido. Vale. Básicamente el seminario, o sea, ahora ha cambiado el plan de estudios, es decir, yo soy de la segunda generación en Valencia que tiene lo que se llama propedéutico. Propedéutico Vale. en griego significa introductorio. Entonces es un año donde no estudias en un sentido estricto académicamente, es decir, tienes clases de Sagrada Escritura, no sé, de los santos, de un poco de la Biblia, no sé, un poquito de cositas, catecismo, unas introducciones que te alimentan, o documentos de la Iglesia, Pastore Dado Vobis, que es la encíclica que hizo Juan Pablo II en el 92, un poco hablando de cómo se forman los sacerdotes y cómo deben de ser los sacerdotes, pero no es nada muy reglado, en plan, es un trabajito y ya está. Entonces, es un año que es sobre todo de autoconocimiento personal y discernimiento, que está muy bien, porque para perder 3 años de tu vida en el seminario, pierdes uno, pierdes. O sea, se lo entregas a Dios, literal. Sí, sí. Sí, Y es ya una es- manera de ver si realmente Claro, es entonces- lo tuyo o no. Tú estás mucho más encerrado. Bueno, en el seminario es que somos muy dados a hacer bromas más en Valencia. Entonces lo llaman primero de turismo. Porque estás en todos los sitios menos en el seminario. O sea, en el vale. sentido de, pues una semana a Gandía. Quien dice Gandía dice en Tiñet, pueblos grandes, ¿no? Que son, como se llaman, experiencia en iglesia urbana. Es básicamente un sitio donde haya más de una parroquia. Vale. Luego, la Semana Santa se vive en un pueblo, ¿no? Que es sitios donde haya solo una parroquia. Luego, en verano, tiene un Camino de Santiago. Es decir, tienen diferentes experiencias o van a conocer a los religiosos y no sé qué. Porque, claro, hay gente que tiene inquietudes, pero quizás está dudando entre
una Sí, cosa y sacerdote otra. diocesano o Entonces capuchino. está muy, muy bien. Porque todos los que salimos decimos lo mismo. Menos mal que estaba esto. Porque, Qué guay. a ver, yo por la formación que tenía y tal, yo vivía como un seminarista en el mundo. Entonces, yo iba a misa todos los días, rezaba el rosario casi siempre. Hacía oración todos los días. Pero claro, un tío que de repente va a misa los domingos, reza más o menos y de repente le casca misa diaria y una hora de oración, se puede morir en el intento. Claro. Entonces, claro, ese año es un poco de reajustes Vale. de gente. Para mí fue un regalazo porque fue poder rezar una hora al día. No había hecho eso en mi vida. O sea, fue un regalo. O sea, de repente tenía tiempo para rezar. Yo me lo pasé súper bien en el propedéutico. Yo tengo una... Claro, yo soy hiperactivo como nuestra amiga, pero tengo una medio vocación monacal. O sea, no monacal en cuanto a estar encerrado, sino que puedo estar 4 días en silencio y no me pasa nada. Ya, Eso es sí, igual, yo lo llevo peor. claro. Entonces, yo me acuerdo, es más, hice literalmente eso en TSE. Yo me fui en TSE a Semana Santa un año y escribí un Via Crucis. O sea, me refiero, que eso de estar en silencio a mí no me... O estar encerrado en una habitación, me das un libro, me das una libreta y ya puede arder en Roma, que yo aquí estoy genial. Entonces yo en ese sentido el propedéutico lo disfruté. Además me pilló pandemia, entonces fue una gozada, entenderme. Porque yo pasé de tener una salida cada 3 semanas a tener una hora de seminario al día. Claro, me pasé súper bien. Yo aprendí mecanografía, me leí 30 libros, no sé, empecé una novela, no sé, hice muchas cosas. Entonces, por ejemplo, me hice la lección divina, que es una forma de rezar, que rezas como de 10 versículos en 10 versículos, de todos los hechos de los apóstoles. Y eso no me lo dijo nadie, lo hice yo pues porque apetecía. Entonces, eso, soy muy activo, pero tampoco tengo ningún problema si estoy paradete. Y entonces el primer año, y luego ya los otros 6 años son 5 de teología y el último es de diácono, que aquí en Valencia te ordenan en septiembre de diácono y en junio cura, que faltan 3 añitos, a ver qué pasa. Vale, muy bien. Y ¿Estás en qué año, entonces? en quinto, Vale, paso al vale, quinto vale. año de seminario. O sea, Ahí quinto año de está. seminario, pero no de facultad. O sea, es propedéutico, 5 años y otro más. Vale, Entonces yo paso a cuarto de facultad ahora. vale, vale. Eso tiene Entonces, ¿qué 3 pasa? años. Los 2 primeros años tienes salida sí, salida no, como que sabes cada 2 semanas y sales a tu parroquia de origen. Y a partir de tercero, que es lo que yo he vivido, o sea, cuarto, es que es un lío todo esto, ya tenemos salida los sábados después de comer a la pastoral, te mandan a una parroquia, yo por ejemplo ahora estoy en Alfafar, que es un pueblo al sur de Valencia, y ya vas de sábado a domingo. Yo vivo en Valencia, entonces me podía dormir en mi casa. Si estuviese en Gandía, que está a 40 minutos o más lejos, pues te quedas a dormir allí y ya está. Vale, vale. Entonces tenemos esa salida de sábado a domingo antes de cenar, para vísperas, y ya estás un poco la dinámica. Por la mañana clase, por la tarde libre hasta las 7:30, que hay oración personal, y a las 8 a misa. Vale. Luego los martes por la noche tenemos rosario, hay alguna formación entre semana, o sea, hay cositas por ahí, pero vamos, en general es un poco la dinámica. Y luego lo último que están haciendo seguir estos años es después de mayo, cuando acabamos exámenes, en junio hay formación permanente y ahí hacen cositas. Hombre, este año hemos tenido una muy buena sobre integrar las emociones, la gestión emocional. Súper importante. Es bueno. increíble, o sea, increíble. Todo el mundo súper contento. Yo aún tengo que rezar el material que nos han dado, porque cómo aceptar la corrección fraterna, cómo aceptar tus propias emociones, cómo huir de la soledad insana y buscar una soledad habitada, o buscar una actividad que te salga de ti, pero no una actividad narcisista. Me refiero a todos estos equilibrios, muy, muy completa la formación. Pues nada, hilándolo un poco con esto, pues ya vemos que tu formación y todo lo que haces en el seminario ocupa mucho tiempo, pero aún así tienes tiempo para hacer otras cosas, porque lo que hemos dicho al principio de la entrevista, todos los jóvenes de Valencia, los jóvenes cristianos, los jóvenes católicos conocen a Jaume. Entonces, esa manera de evangelizar, pues como dijo el Papa el otro día en la JMJ, pues que no somos un número más, sino que somos un rostro, y parece como si todos los minutos de tu vida estuviesen dedicados al rostro de alguien, no desperdicias uno. Entonces, ¿cómo lo haces para mantener amistades, conseguir nuevas? ¿Cómo te organizas? Tú, o sea, al final,
esto lo estoy aprendiendo este año. O sea, porque, por ejemplo, yo hasta el año pasado, yo tenía, ¿cómo decirlo? No tenía una pastoral, entonces no tenía un sitio donde ir como a saco. Además, mi parroquia donde yo iba no tenía clases activas el fin de semana, entonces vamos, eso era una agenda intensa. Pero este año, el único rato libre que tengo son los sábados a partir de las 10 de la noche y los domingos por la tarde. Entonces, eso, mi actividad social ha caído en picado, me sigo manteniendo más o menos, pero al final, ahora yo estoy ya viviendo también ese desprendimiento de un poco de la gente. Pero, pues pues hay que un poco saber priorizar, porque, por ejemplo, hay gente que tienes ahí que le falta un puntillo, pues es que quedas un poquito más con ellos hasta que se lo enganchas a otro. Claro, esa es mi vida. Entonces, También has luego, enganchado a Martín, ¿no? claro, evidentemente luego Eficiencia. a Chris, que tiene tiempo, yo no. O sea, yo al final este año, pues estoy en Valencia, pues algún recreo o algún tal, pues te encuentras a alguien, no sé, pues un poco creatividad, porque al final el amor es creativo y si no, va mal. O sea, yo sobre todo lo que intento, o sea, sí que tengo como mi jerarquía de gente, ¿no? De gente que tengo que ver cada mes, gente que tal, entonces pues eso, priorizar, porque, por ejemplo, una persona quizás ha fallecido un padre o alguien cercano, pues tú, esa persona hay que verla. O lo que sea, pues un poco vas jugando. Yo, por ejemplo, sí que una cosa que de momento no he perdido es que yo llevo 8 años organizando en mi casa veladas literarias. Entonces, ese sitio es un lugar fácil donde que la gente, pues conocer a gente o gente que tienes así un poco de satélite y incorporarla a tu vida. Entonces yo organizo cada mes, mes y medio, para cada 2 meses porque es que no tengo vida. Y ya está. Entonces, porque al final yo no tengo... Uy, que me muero. Yo no tengo un horario fijo, es como... Si no hay nada, te puedes ir. Pero si hay algo, te tienes que quedar, entonces dime yo cómo me organizo. Claro, sí, es difícil cuando no hay un horario fijo Entonces, organizarse. Eso también para una persona organizada como claro, tú es o un sea, yo sacrificio. avisaba la velada un mes de antelación. Y feliz. Entonces, tal, no sé qué. Claro. Pero bueno, no, eso es de lo que más me está costando. Lo tengo que admitir. Sí, Pero me entonces, imagino. pues, yo por ejemplo, no podía. Yo no me puedo bajar a Valencia entre semana, porque está mal. O sea, tienes que estar en Moncada. Entonces, yo convencí a la gente para que viniese a Moncada. Ya está. Y ya está. Es el Jaume. Sí, sí, sí. Es más, incluso, en plan, todas las 5 o todas las 6, ¿sabes? En plan, iban cambiando. Horario intensivo. Sí, sí, sí. En Valencia igual. Quedas con 4 personas y quedas en un punto y la gente acude. Ya está. Es que si no, no me da la vida. Claro. No me da la vida. Pues al final de algún plan, de alguna cosa. O sea, la gente que tiene inquietud se engancha fácil y luego pues tú dices, mira, yo creo que este sería tu lugar o tal. Yo ahora mismo hay gente que me ha pedido dirección y digo, no, la verdad, o sea, he ejercido como una pseudo dirección en el sentido de hablamos tal, pero lo suficiente como para que te des cuenta que necesitas un director. Claro. Porque al final tú, Pedro, cualquier persona una persona pagana, una persona que no se entera mucho, sabes lo básico, sabes, pero más o menos te Sí, apañas sí, en los sí. primeros meses, pero llega un momento donde la persona ve que le está ayudando y tú dices, mira, no tenemos que dejar de hablar si no quieres, pero creo que tienes que hablar con una persona que te vaya a Claro. ayudar, pues, con un sacerdote, con una monja, con un consagrado de cualquier tipo, con una persona que tiene más experiencia Claro. y que te pueda guiar. Y también más tiempo para atender bien. Sí, Que muchas entonces, veces eso es importante. entonces yo suelo hacer eso, un poco, es un poco loco. Yo me acuerdo, sí que hubo una época que me dejaba espacios para el Espíritu Santo. Y Dios, el Espíritu Santo me metía gente ahí. Súper gracioso. Entonces ya como una persona me llamaba, ya tal, hablamos. Y yo, perfecto. Tengo tiempo. Te estaba esperando. Tal cual. Entonces eso lo he hecho alguna vez. Es bastante gracioso, la verdad. Qué bueno. Como concepto. Qué guay. Pero sí que hay que aprender a parar, porque eso es una cosa que sí que cuesta. Ya me duerme, ya me desconecta, ya me... Sí, sí. Importante. Porque si no, al final, luego donde tienes que estar, no estás. Estás a medias. Sí.
Bueno, y cambiando de tema, entonces, Ojo. súper, que Sí. esta pregunta se viene. Se vienen. Se vienen cositas. Entonces, ¿qué es eso de la Copa Nacional de Seminarios? O sea, ¿qué es eso que te traes entre manos? Pues mira, mi rector, don Fernando, es un grande y es muy abierto. En plan, el seminario parece la casa pública de Moncada, en el sentido de seminaristas que vienen de cualquier lado, venid a dormir, tal. Bueno, también hay que decir que el seminario de Valencia es enorme, entonces cabe, gente va a parar un tren. Entonces, el año pasado vinieron gente de Getafe y del seminario de Ávila, que es un popurrí de un montón de seminarios de por ahí. Y tuvimos unas jornadas pues, de formación que estuvo muy bien, pues, de convivencia, y entonces salió un poquito el, ¡buah! Estaría todo guay juntarnos más, un campeonato de fútbol, lo que sea. También ese mismo mes, a principio, en junio, pues fuimos al seminario de Barcelona y ahí un tío soltó, ¡buah! Pues estaría súper bien un campeonato de fútbol. Y yo me quedé, claro, yo conecté, ¿no? Porque, joder, estas dos personas no se conocen de nada en principio y han dicho lo mismo y dije, ¿tú has dicho de mercado? O sea, entonces, yo un poco mi Aquí la pensamiento. gente le está pidiendo. Claro. Y se acaba de ser un éxito. No, entonces, pues yo estuve dando vueltas, ¿no? En julio, y una de esas cosas aleatorias que pasan en mi vida, que nosotros llamamos providencia, yo estaba subiendo de Málaga a Madrid para irme a Tierra Santa. Y subí a una amiga que conocí en un retiro carismático el año anterior. Sí, el año anterior. Y entonces resulta que su madre trabaja en Alfa, en plan en la sede central. Qué fuerte. Y entonces yo, de casualidad, acabo hablando con su madre de 11 a 12 de la noche. Es decir, su madre, pues, ella está durmiendo o puede estar en cualquier lado. Y yo hablé con ella. Entonces yo le expliqué lo que tenía en el corazón, ¿no? El proyecto, de que tuviese formación, tuviese una convivencia, no sé qué. Me dijo, plásmalo, ¿no? En plan, plásmalo y tal. Entonces yo me acuerdo, levantarme a las 5 de la mañana, iba a Tierra Santa, y en mi móvil, ahí en un Google Drive, en un Google Docs, pues ponerlo por escrito. Y ahí quedó por escrito por primera vez. Y luego lo fui rezando y en septiembre me puse a trabajar como un loco para darle vueltas y tal. Porque a mediados de octubre todos los rectores de Valencia tienen un encuentro. Entonces dije, para esta fecha tiene que estar. Entonces conseguí contactar con uno de Barcelona con este tío, lo maquetamos, le dimos una vuelta y entonces yo me quedé bastante loco cuando me lo dijo, pero es que mi rector lo presentó delante de todos los rectores de España. Y dije, vaya tela. O sea, primer obstáculo superado, ¿no? El siguiente es que lo aprueben. Entonces cogí a gente de varios seminarios que había conocido, pues uno de Jerez, el de Barcelona, uno de tal, y empezamos a trabajar, tenemos reuniones cada mes y poníamos unas cosas a trabajar, hasta que en marzo, yo luego vi el acta de los puntos del día y ponía punto, creo que era 7, Copa Nacional de Seminarios, Valencia Moncada. Y dije, buah, me he colado en la reunión de la subcomisión episcopal para los seminarios y lo han aprobado. Entonces en marzo, abril, aprobaron la Copa. Y pues mucha oración, hablando con mi rector, viendo cosas. Y entonces básicamente... ¿En qué va a consistir? Es un encuentro para los seminaristas diocesanos de España. Vale. 5 días, del 2 de septiembre al 6, que se te quedan en 4, donde lo hemos dividido como en 3 tiempos, ¿no? Como el rugby, que es un primer tiempo de conocerse el primer día, el segundo de jugar, que es el 3 y el 4, y el 5 simplemente convivir. Tenemos turismo, tenemos la tarde libre para compartir y luego una pequeña fiesta al final. Qué guay. Entonces, ¿Va a estar abierto al público o cómo? La cosa está en que yo esto me acuerdo con el de Jerez, decir, tío, tenemos que evangelizar, y yo, a ver, cuidado, porque los 3 pilares que pusimos fue hacer deporte juntos, rezar juntos y tener tiempo juntos. Entonces, cuidado, porque al final siempre acaba pasando lo mismo, lo petamos de cosas y no estamos nosotros. Claro. O sea, no es una actividad para hacer cosas, simplemente para estar. Sí, para vosotros convivir y nutriros. Entonces le dije, vosotros. mira, yo tengo pensado algo, pero lo dejamos de cara al final. Y me dijo, vale, en plan, me cuadra dentro de esto y quedamos un poco así. Entonces, esa actividad es el 4 de septiembre aquí en Valencia. Abrimos desde las 5:30 hasta las 10 y pico de la noche, Vale. que consiste en semifinales, final,
pues ahí en medio pues habrá juegos para niños, rifa, un poco, pues hacer un poco de ambiente. Bueno, y ver la final y cómo se pegan los seminaristas siempre es gracioso. Evidentemente. Y luego a las 8, hora santa, con los seminaristas, llevada por ellos, para rezar por ellos y con ellos, ¿no? Porque, joder, son 70 personas en principio que vienen, que están dando su vida a Dios y que van a ser tu futuro párroco, ¿sabes? Quizás. Sí, que menos también que rezar por ellos. Y por la gente que quizás se lo está planteando. Luego una cena benéfica por el seminario de Quito, que no tienen ni un duro, son gente que viene de la selva, entonces no tienen nada ni para pagarse el seminario ni para pagar los estudios. Entonces una cena benéfica para eso, y luego un hemiciclo, que es básicamente una parte, una EMI, ¿no? Es preguntada y la otra pregunta, entonces básicamente es un micro abierto para preguntar a los seminaristas. Bueno, genial. Entonces, eso es como cumplimos nuestra labor de evangelización, luego volvemos a cerrar y nosotros... Y volvéis a estar vosotros sí, en porque Petit es que Comité, si no... en familia. Se pierde, te pierdes en las actividades. Es más, tenemos 4 horas de horas libres al día. Vale. No, Superbién, no hay nada. Queremos jugar, jugamos. Queremos irnos de cerveza, no vamos de cerveza. Si queremos estar tirados a césped, pues tirados a césped. Es que no... Sí, pero que muchas veces ese activismo pues hace que te pierdas y, o sea, dices, bueno, sí, me lo paso muy bien, pero no sé qué he hecho. Y esto me lo dijo, me acuerdo, unos compañeros que han montado convivencias para algunos chavales, y dice, es que lo que más disfrutamos de las convivencias es el tiempo libre. Entonces, pues genial, pues eso hay que defenderlo a capa y a espada. Claro. Entonces, al principio iba a haber formación, pero nos dijeron que no, que es un tema delicado, pues ya está. Bueno, pues Pues, muy bien. la excusa al final era el fútbol y vienen a jugar a fútbol y todos felices. La verdad. Entonces, hemos puesto una cosa un poco curiosa, que es para seminaristas, pero hay una excepción. Y es que en el campo, porque es fútbol sala, es decir, 5 puede estar jugando un ministro ordenado, un diácono, un sacerdote. Ah, vale. Entonces como máximo 1, ¿sabes? Como para dar un poquito de juego, ¿sabes? Porque siempre el típico sacerdote loco del fútbol, ¡buah, tío, yo! Pues nada, vente y juegas y echas un equipo, una mano al equipo. Qué guay. Muy bien, muy bien. Muy Pues bien, nada. pues nada. Entonces esperamos Rezaremos también por Sí, esto, para que vengan vaya súper bien. como 1000 personas entre que estéis vosotros. Estaremos atentos Ahí. Algo se comenta. y le daremos difusión para que esto le llegue a cuanta más gente mejor, porque es una idea, es una super 4 de idea, la septiembre. verdad. 4 de septiembre, el Empieza el lunes, 4 de a las 5:30 empieza. Vale. Únete cuando puedas. Perfecto. Perfecto. Pues nada, vamos a pasar ya a la última pregunta, que es que, bueno, pues tú ya nos lo has dicho varias veces que eres muy lector, que también que escribes. Entonces, un par de libros favoritos que te gusten mucho y un par de libros que no podemos dejar de leer, que nos recomiendas Vale. lectura obligatoria. A mí, el libro que más me ha flipado en la vida es La Divina Comedia de Dante. O sea, yo sé, es un poco pollón, pero es lo que hay. No, pero o sea, además, es un gran si libro. os da por pillarlo, pillar la edición de Astral o Austral, siempre me equivoco, es la cabrita. Creo que es Astral. No sé, lo miráis. Sí, bueno, Porque viene todo explicado, es que si no te enteras ni del clima. O sea, porque es verdad, porque es un libro muy, muy culto, entonces las notas de pie de página están súper bien hechas y se disfruta muchísimo. Y ahí se combina al final la poesía y la teología, que a mí me flipa, entonces claro, es evidente que es mi libro favorito. Y también un libro muy bueno más de novela es La ladrona de libros de Marcus Zusak, también está muy bien. Luego, libros que no pueden faltar, yo siempre digo uno que es Tiempo para Dios de Jacques Philippe. Ese, Cartas de un diablo a su sobrino de C.S. Lewis, gran libro. y así un poquito más de nivel, pues Discernimiento de Marco Rubnik. Y yo, o sea, hay dos que me están molando bastante, que es uno es Salvaje de corazón, que va sobre masculinidad, de John Eldredge. Si podéis leeroslo en inglés, mejor, porque la traducción es un poco penosa. Yo me lo he leído en inglés, por eso os lo digo. Y Erótica y materna, de una mujer cuyo nombre no me acuerdo, que tengo pendiente de leer, pero es bestial. Ese también nos lo han recomendado mucho. Entonces yo diría esas cosas, ¿no? Pues uno de la oración, uno sobre el demonio, que está bastante bien, y los otros dos de masculinidad y virilidad, que la gente estaba bastante perdida, en general. Muy bien.
Pues, nada. pues muchas gracias por las Pues recomendaciones. muchísimas gracias, Jaume, sí, por las recomendaciones, por la Y entrevista. por el tiempo, por todo. Y por tu amistad, ya que nos ponemos. Y gracias por darme esa oportunidad y por la cena que está ahí. Y por la gente que nos está ya llamando. Enseguida vamos a pasar a la cena. Bueno, pues nada, muchas gracias, tío. A ti. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.